Buenos días, hermanos. Buenos días. Mucho gusto. Damos gracias a Dios por permitirnos el privilegio de terminar casi esta semana. Y lo más hermoso es poder hacerlo en sus brazos de amor. Gracias a Él por todas estas bendiciones concedidas hasta aquí. Vamos a alabar su sagrado nombre y vamos a hacerlo con gozo, con emoción, con mucha alegría, en la distinción de que su presencia sea nuestro mayor tesoro. Vamos a cantar el himno número 1, por favor. Con su amor. ¿Qué sigue? El 10. Dios de Abraham, quien reina con honor, quien ensancha eterno y gran Dios de amor. Yo soy el gran Jehová, el Dios de Abraham, quien reina en majestad, delegó el fuegoso y a su diestra va. La fama y el poder, honor y
Él es mi parte. Triunfante multitud, las gracias todos dan al Padre del Espíritu, cantando están. Alaban Dios de Abraham, Señor de Jesús el Padre, Padre Santo y Vamos a cantar el 75. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, al cielo damos con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, el Señor es mi Dios y mi Rey. Grande eres tú que alabaré con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, doblamos nuestras rodillas ante ti, porque la única manera en que podemos estar delante de ti es postrados al polvo de la tierra, porque no podríamos de otra manera soportar tu presencia. Hace unos días hubo un eclipse donde las recomendaciones insistentes eran que no se viera el sol con lentes oscuros regulares, porque la retina podría dañarse para siempre. Había que usar algunos lentes oscurecidos de manera particular con ciertas especificaciones. Y esto no para ver la brillantez del sol, sino la oscuridad del sol o los bordes del sol. Y esto era peligroso. Señor, ahora ver el sol a plenitud es terrible, pero verte a ti, que eres más grande que todos los soles juntos, debe de ser más que terrible, debe de ser mortal. Y Padre, ayúdanos a comprender la bendición que nos das
de poder acercarnos a ti, grande y maravilloso sol, eterno y poderoso. Por favor, ayúdanos para que podamos en humildad vivir nuestras vidas delante de ti, iluminados por tu presencia, guiados de tu mano, y manifiéstanos también tu voluntad para que entendamos por dónde debemos andar y cómo debemos andar. Te ruego una bendición especial para cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Por favor, guárdalos muy cerca de ti y permite que en este día cada uno de mis hermanos pueda tener el gozo de tu presencia y que sus vidas puedan ser limpias, lavadas, perfectas, santas, completas, de tal forma que no haya nada que estorbe tu presencia en sus corazones, en sus casas y en sus familias. Nos ponemos en tus santas manos. Ten misericordia. Lo rogamos y lo agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro amado y querido Jesús. Amén. Esta mañana creo que por todos los lugares hay un poquito de inquietud al saber lo que está pasando por causa de la lluvia en Texas, en Luisiana. Es terrible escuchar las noticias. Ahora que el agua está bajando, hay notas, informes de personas muertas que fueron arrastradas por la corriente. Otros fueron sorprendidos por el nivel del agua en sus propias casas. Y cuando intentaron salir, fue demasiado tarde. Y era lógico. Algunos se les preguntaban, ¿por qué no saliste? Bueno, para cuidar mis cositas. Otros, por temor a su estatus migratorio. Y otros murieron intentando escapar. Hay carros, camionetas, e intentando salir, la corriente los llevó a la cuneta, pero esa cuneta era algo más grande, algunos 5 metros hacia abajo, 7 metros hacia abajo. Así que cuando esos autos, esas camionetas fueron arrastradas, el intento de salir, el peso del agua era imposible, así que quedaron sepultados. Y muchos más van a ir apareciendo en el proceso. Y es doloroso saber cuánta gente está siendo descubierta, muerta ya, imposibilitados para resolver el asunto de la vida o de la muerte. Yo creo que, como decía el sabio, cuando uno participa de un funeral, cuando uno está en contacto con la muerte, no deja de pensar en lo terrible que es llegar a ese momento. Hermanos, estoy preocupado por una razón simple. Hace una semana, el huracán estaba por llegar.
Fin de agosto, septiembre, es tiempo de huracanes. Y los pronósticos para este huracán, pues los pronósticos eran terribles. Pero la gente se preparó y no. La magnitud de este huracán, hasta dónde iba a llegar, la gente no lo sabía. Los responsables del gobierno, de paso al gobernador se le reclama, ¿por qué no hizo evacuar a toda esa gente, especialmente en Houston, donde quizás los muertos han sido más? Y por supuesto, él da la razón de que evacuar a tantos millones de personas en 2 días era imposible. Pero la verdad es que no lo censuro, no lo culpo a él, porque ante un evento de la naturaleza como este, calcularlo, no hay aparatos, no hay recursos, no hay sabiduría para saber hasta dónde va a llegar. El punto es que hoy por hoy la situación es desastrosa. Ahora, la gente de Houston, los habitantes de Houston, habían recibido huracanes menos violentos, con menos intensidad, y creo que hace muchos años atrás vino algo semejante, pero muchísimos atrás. Así que este realmente sorprendió. Y bueno, le tocó a Houston. El punto es, gracias a Dios, de que no hubieron tantos muertos como en otros huracanes, en otros tsunamis, en otros terremotos, donde mueren cientos de miles. Pero hay una cosa, hermanos. Hay algo que nosotros hemos hablado mucho acerca de las cosas que sucederán al fin del tiempo. Mateo 24 habla de la confusión, de lo terrible, de lo preocupante que serán las muertes en estos días por el hambre, por la contaminación, por las epidemias, por los eventos naturales. Pero estamos tan acostumbrados a hablar de esas cosas que nos parece que a nosotros no nos va a suceder nunca nada. Pero está sucediendo. En el capítulo 13 de Isaías hay una nota. El versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene. Y fíjense cómo viene. Terrible. Con gran indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
Déjame leértelo otra vez. He aquí el día de Jehová viene, terrible, con gran indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y observen, ¿por qué? Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Hermanos, y castigaré al mundo por su maldad. El 9 termina diciendo, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Estos versículos estremecen y pareciera que no debiéramos hablar mucho de esto, y eso es la recomendación, para no asustar a la gente. Hermano, esta mañana yo no quiero asustar a nadie. Lo que quiero decirte es que estos eventos profetizados en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, los demás profetas, Apocalipsis, hermanos, están acercándonos cada vez más a situaciones menos controlables, y esto generado por nuestros pecados. Y yo no voy a hablar de esto esta mañana, no es mi propósito. Solo quiero decirte que estos huracanes, terremotos y otros eventos no controlados por el hombre, epidemias, van a continuar. Este no es el último. Este es el principio. ¿Sabes cómo le llama la Biblia? Principio de dolores. Ese es el principio de eventos más grandes. Mi preocupación en esta mañana no es cuántos terremotos vendrán de más alta magnitud o cuántos huracanes más vendrán de mayor magnitud o de mayor intensidad o de mayor destrucción. Esa no es mi preocupación, porque vendrán. Esto está escrito y sucederán, y cada vez, bueno, fíjense bien que el huracán que acaba de llegar a esta región de Texas venía con alta velocidad, pero no fue su velocidad la que destruyó o la que provocó tanto tanta destrucción, sino fue simplemente que se plantó un rato allá arriba y llovió e inundó la ciudad y bueno, provocó la catástrofe que ya sabemos. ¿Qué cosa es lo que sigue? Mi preocupación es que hace 8 días, el jueves, la gente de Houston esperaba que iba a ser peligroso, pero no pensaban que iban a morir. Hermanos, a 8 días, 9 días de este evento, la gente está muerta. Ya no vive, ya se fueron, y muchos están enterrados en el lodo. Muchos desaparecieron y fueron arrastrados por las corrientes y nunca más sabremos de ellos. Mi punto esta mañana es, ¿cuándo nos va a tocar a ti y a mí algo como esto? ¿Estamos preparados para enfrentar la muerte?
va a suceder. Y esto va a suceder en toda la tierra. Y se van a morir adventistas y no adventistas. Hijos de Dios y no hijos de Dios. Aunque todos somos hijos de Dios, por supuesto, pero quiero decir creyentes o no creyentes. Y mi punto esta mañana, si tú supieras que quedan 6 días, si pudieras saber que quedan 6 días de vida en esta tierra, ¿qué harías? ¿Cómo vivirías los últimos 6 días de tu vida? ¿Sabes? Mientras la gente en Houston moría, y en este momento está agobiada porque está sumergida bajo el agua, está paralizada por la inundación. En Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en México y en cualquier ciudad del mundo, el show sigue, el espectáculo sigue, el pecado continúa. El espectáculo exponiendo la magnitud de pecado en Las Vegas, esto no se detiene. Y hermanos, y nosotros somos parte de esta experiencia de pecado que no se detiene, porque pensamos que eso no es para nosotros. Hermano, si dentro de 6 días tú y yo vamos a morir, ¿cómo vamos a vivir estos 6 días? ¿Cómo vamos a vivir estos 6 días? Quisiera que pudiéramos comprender que esto nos puede suceder. Yo vivo en una zona de no huracanes. Está bien. Pero quiero decirte que allí donde tú crees que no llegan los huracanes, pueden llegar. Quizás no sea zona de huracanes, pero sea zona de terremotos. Quizás sea zona de deslaves. Quizás sea zona, no sé, de inundaciones. No sé cuál es tu terreno. Lo que sí sé es que la tercera parte de la tierra va a sufrir en estos días calamidades indescriptibles, increíbles, y nosotros somos parte de la tierra. ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros? Mi pregunta es en esta mañana, mi punto en esta mañana es prepararte, porque si la muerte llega, que podamos levantarnos en ese momento glorioso cuando Jesús venga por segunda vez. Ese es mi punto. ¿Cuántos quisieran estar listos para ese momento? No es asunto de levantar la mano o de hacer una corta oración. Es de vivir una vida adecuada, santificada, preparada, de tal forma que si esto sucede, pues podamos estar listos. La verdad es que muy poca gente, tanto miembros como líderes, no están haciendo planes. Están haciendo planes para cualquier otra cosa, menos para enfrentar la muerte. En cualquier lugar del mundo, una pistola puede enfrentarse a ti y terminar todo. Un asalto, una caída, un evento no premeditado y la vida se terminó, se fue. Mi punto es, ¿estás listo para enfrentar esos días? Déjame, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? ¿A un hombre de experiencia cómo enfrentar la muerte? Ese pobre miserable, el mejor de todos, no sabe. Quizás algunos santos de Dios estén preocupados por terminar la obra de la predicación, y eso está bien, pero no están planeando cómo terminar
su vida en estos últimos 6 días que quedan. 6 días. 6 días. ¿Cómo vivir a 6 días de la muerte? De paso, quisiera animarte a que vivas tu vida como si dentro de 6 días fueras a morir. La gente de Houston no pensaba que iba a morir en 6 días, pero ya no están. Ya no están. Y hay muchas lágrimas en las casas, en las familias de esa región, porque sus familiares, hijos, padres, abuelos, ya no están. No están. Niños fueron arrastrados por la corriente. Jóvenes, adultos, ancianos, ya no están. ¿Cómo vivir los últimos 6 días? Déjame decirte lo siguiente. Déjame preguntarle a Jesús cómo vivir los últimos 6 días antes de la muerte. Creo que Él es experto porque ninguno de nosotros sabe cuántos días nos faltan. Yo digo 6, pero pudieran ser 3, pudieran ser 2, o quizás pudiera ser 1. Ayer, un gordito pisó mal una escalera y se fue y se acabó, se mató. Y no está más, no le vino un huracán, no le vino un terremoto, no vino una epidemia, solo se cayó y está muerto, ya no está más. ¿Cómo vivir estos días finales? ¿Cómo vivir? Déjame leerte en el libro de Juan. Quisiera que le preguntáramos a Jesús. Fíjate cómo dice aquí. 6 días antes de la Pascua, 12:1 de Juan, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y 6 días después, sería viernes, a las 3 de la tarde, él iba a morir. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Y dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también. ¿Qué quiere decir que también? Que pensaban matar a Jesús, pero también a Lázaro. A los dos. Y déjame leerte. Juan describe este momento en que él decide matar a Jesús y a Lázaro también, porque mucha gente seguía a Jesús por el evento glorioso de la resurrección de Lázaro. Déjame leerte en Mateo 26, 1 y 2. Dice aquí, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.
como un delincuente para ser crucificado. Y sigue diciendo: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. ¿Cuándo iban a matar a Jesús? Estoy leyendo Mateo 26 del 1 al 4. ¿Qué planearon los ancianos? ¿Qué planearon los sacerdotes? Juan dice aquí, los principales sacerdotes acordaron matar a Jesús y a Lázaro. Y aquí en Mateo dice que los ancianos y los sacerdotes, con Juan dice aquí, que planearon, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero en el versículo 26 nos dice, Jesús sabe lo que esto está sucediendo en el gran templo. Sabe lo que la junta del Sanedrín están planeando con los sacerdotes, con los pastores, con los ancianos del pueblo, con los líderes principales o más importantes. Están planeando matar y crucificar a Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, esto lo supo 6 días antes de su muerte. ¿Qué había en el corazón de Jesús? ¿Le importaba? ¿No le importaba? ¿Le dolía? ¿No le dolía? Vamos a ver cómo vivió Jesús esos 6 últimos días. Hermano, es importantísimo saber cómo vas a vivir tú estos 6 últimos días. ¿Cómo vas a vivir? Dice aquí, en el capítulo 12 de Juan, ahora está turbada, 12:27. Ahora está turbada mi alma. Yo no sé si entendemos esta expresión. Ahora está turbada mi alma. Déjame leer en otra versión. Esta nota dice aquí en 12:27. El 12:27 dice: en este momento estoy sufriendo mucho. Gracias a Dios que no sabemos cuándo vamos a morir. Pero si fueran 6 días, ¿cómo vamos? Mi punto es que lo sepas o no lo sepas, ese no es el punto. Mi punto es que si fuéramos a morir dentro de 6 días, ¿cómo vivir estos 6 últimos días? Y te puede suceder a ti, mi hermano. Tú que eres mi amigo, tú que oras y que te levantas temprano, te puede tocar a ti, a uno de tus hijos, al que más quieres. Va a suceder. Fíjate bien que no dije que podría suceder. No, va a suceder. Va a suceder. Porque la muerte reclama y esto va a suceder. Y fíjate, aquí la Biblia dice en la versión 60, mi alma está turbada. Muy turbada. Está turbada mi alma, ¿y qué diré? Y acá dice en el versículo 27 mismo, pero en la versión para todos. Dice aquí, en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Aquí tengo otra versión que dice, en este momento estoy lleno de angustia y por eso voy a decir, Padre, sálvame de este sufrimiento, si para esto he venido. Hermano, ¿qué cosa es que su alma estaba turbada? A decir de estos otros 2 traductores, uno dice, estoy sufriendo mucho. Y este último
dice, en este momento estoy lleno de angustia, turbado, sufriendo, angustiado. De hecho, él repitió la palabra angustiado en más de una ocasión. Mi alma está lleno de angustia, quedaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Hermano, Jesús lloraba. Jesús vivía una angustia tan terrible que su frente transpiraba sangre. Su angustia era una angustia que ningún ser humano ha vivido en la tierra. Ahora, él no vivió una angustia el jueves en la noche. No. Él vivió una angustia desde que nació, pero si queremos manejar una expresión más precisa, 6 días atrás empezó su angustia. Cuando él supo que el Sanedrín, que los ancianos, que los sacerdotes habían tomado un voto de matar al Nazareno, de matar a Jesús, él lo supo y su angustia comenzó. Y hermanos, es increíble lo que sucedió. ¿Qué harías tú 6 días antes como Jesús de saber que ya va a morir? Él lo sabía. Y el Espíritu Santo te está dando la oportunidad de que tú también sepas que en corto tiempo tú vas a morir. ¿Cómo vas a vivir estos 6 días? Déjame platicarte, déjame leerte, déjame explicarte cómo vivió Jesús estos 6 días. Lamentándose. ¿Saben una cosa? Muchos de nosotros, creyentes o no creyentes, de predicadores, sabemos que dentro de unos días empezará la persecución. ¿Qué hizo Jesús cuando los sacerdotes, los líderes de la iglesia nominal, como lo llamamos ahora, acordaron matar a Jesús? Los maldijo, los censuró. Ustedes le hacen caso a Roma, empezó a hablar en contra de ellos, con maldición, con un espíritu violento de intolerancia. Empezó a gritarle sus verdades. Hermano querido, escúchame bien. Lo que quiero proponerte es que entiendas cómo se vive un día, 2 o 6 antes de la muerte. El Señor Jesús, en lugar de entrar en una agonía desesperada y encerrarse en una depresión terrible, fue a la casa de Lázaro. Y allí le hicieron una fiesta. Él estaba angustiado, porque esto está en el capítulo 12. Mi alma está angustiada, mi alma está sufriendo muchísimo. Estoy turbado. Y estoy turbado hasta la muerte, lo dice en otro instante. Hermanos, él estaba angustiado de verdad. ¿Cómo vivió? Si nosotros estuviéramos con un cáncer, ¿sabes qué haríamos? Reunir a toda la familia para que se venga a condoler de nosotros y ver cuánto sufrimos y ya se nos está acabando la vida y vivimos en una vida, en un momento de egoísmo insultante, centrado esto alrededor de nosotros. ¿Cómo vivió el cáncer del pecado que lo envolvió, lo ennegreció todo, lo pudrió todo, que hizo añicos la vida de Cristo Jesús? ¿Cómo vivió
estos últimos días Cristo Jesús? Bueno, la Biblia dice aquí que fue a la casa de Lázaro. Bueno, después de eso, fíjate bien, en lugar de detenerse y terminar, bueno, si estos me rechazan y no me quieren, voy a sacudirme el polvo de mis zapatos y me voy a ir de aquí. No, él todavía hizo unos trabajos especiales que yo quiero sugerirte que tú también hagas. En el capítulo 12, dice aquí: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Hermanos, el programa no se detuvo, pero quiero decirte algo muy hermoso. Él no estaba concentrado en su angustia, en su sufrimiento, en su dolor y en su turbación. Él no estaba concentrado en su problema. Él estaba concentrado en nosotros, en el pueblo, en sus seguidores, en sus discípulos, en su Padre. Y hermanos, en el versículo 20, dice aquí: habían ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estoy leyendo el 20 en adelante, 12:20. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés a Felipe, y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y cuando Jesús fue informado, fíjense bien la respuesta de Jesús. Hermano, Jesús estaba en agonía. Jesús estaba en el dolor más intenso de su vida. ¿Y qué cosa hacía? Lamentarse. Vengan a ver cuánto sufro, cuán grande y amargo es mi dolor. Hermano, dice aquí, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces, él estaba pensando en ellos. Dice aquí, en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, fíjate bien, qué hermoso. Él estaba pensando en glorificar a su Padre. ¿Cómo muere alguien? Él sabe que va a morir y que tiene sus últimos 6 días, pero que quiere hacer las cosas adecuada o correctamente. ¿Cómo vive? ¿Cómo muere? Dice aquí: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Y fíjense cómo dice el 30, me emociona tanto esto hasta las lágrimas. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y yo quiero que sepan que ahora, dijo el 30, respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora la victoria ha llegado. Ahora el triunfo ha venido. Ahora podemos decir que esto se terminó con gran victoria. Hermanos, Jesús no estaba pensando en su amargura, en su angustia, en su sufrimiento, en su depresión. Estaba pensando en ayudar
a otros. Estaba pensando en bendecir a otros. Fíjense bien. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar allí a lo largo de todo el capítulo cuál era su interés. Dice aquí el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Su preocupación no era quedar libre de la crucifixión. Su preocupación en su momento de mayor angustia era salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Él, en el momento de su mayor desesperación, en su momento de mayor dolor, en su momento de mayor agonía, de mayor sufrimiento, hermano, estaba pensando en salvar al mundo. No estaba pensando en él. No estaba pensando en su dinero, en su casa, en sus terrenos, en sus trabajos. Estaba pensando en otros, cómo salvar. Y dice aquí, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En su último momento, él seguía dependiendo de su Padre. Leí el 50, versículo 50. Y el 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, fíjate bien, qué terrible, sabiendo que su hora había llegado. ¿Qué hora? La hora de los clavos, la hora de la corona de espina, la hora de los azotes, la hora del látigo, la hora del momento ese terrible cuando le arrancarían los pedazos de carne. La hora de su muerte, la hora de su crucifixión había llegado. ¿Cómo vivió Jesús esas últimas horas? Dice aquí, sabiendo, ¿saben qué hacemos nosotros? Maldecir a nuestros enemigos, criticar y censurar, porque eso es lo que estamos haciendo. Los mejores estamos maldiciendo a la iglesia nominal, a los malos, a los pecadores, a la bestia. Estamos maldiciendo a todo el mundo. Pero en este momento Jesús no estaba tratando de maldecir a los que no habían aceptado la fe, sino que estaba tratando de sembrar todavía un rayo de esperanza y de salvación. Dice aquí, ¿sabes qué hizo con el traidor Judas? ¿Sabes qué hizo con el traidor Pedro? ¿Sabes qué hizo con aquellos discípulos incrédulos que en ese momento, en esa tarde de jueves, estaban discutiendo con violencia quién sería el de mayor posición en el nuevo reino terrenal de Cristo Jesús? ¿Sabes qué hizo con ellos? Cuando Jesús estaba ya en una agonía, en una tristeza indecible, en un momento de angustia y de sufrimiento indescriptible, ¿sabes qué hizo Jesús? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, dice aquí, déjame leer otra vez el 13 para tener la conexión antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor nunca menguó para atenderse a sí mismo. Había amado a esos traidores, a esos negligentes, a esos egoístas, a esos perversos, y los amó hasta el fin. Y dice aquí el 3, sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Hermanos, esto fue más o menos como a las 6 de la tarde, entre 6 y 7, porque a esa hora cena la gente, entre 6 y 7. ¿Cuánto faltaba para el momento de su muerte si él iba a morir a las 3 de la tarde? Pero su agonía, su crucifixión empezó desde las 6 de la mañana más o menos, o antes. Los latigazos, el menosprecio, la corona de espinas, las burlas, los latigazos, el camino del Calvario. Eso estaba apenas a unas 12 horas. A unas 12 horas. ¿Qué hacía Jesús a 12 horas de su muerte? Estoy diciéndote esto porque es posible que tú estés a 12 horas de tu muerte. Es posible que estés a 6 horas de tu muerte. Es posible que no sea 6 días. Es posible que sea a 3 días de tu muerte. Se levantó, dice el versículo 4, 13:4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En lugar de censurarlos, cuán negligentes eran, cuán egoístas y cuán mal ambiciosos eran, en lugar de regañarlos, en lugar de decirles la verdad, es que hay que decirles la verdad para que aprendan. En lugar de decirles la verdad, demostró qué cosa era esa maravillosa verdad. Hermano, si tuvieras que vivir a 12 horas de tu muerte, ¿qué harías? ¿Sabes qué hizo Jesús a 12 horas de su muerte? Le lavó los pies sudados, olorosos, malolientes a esos discípulos. Se humilló ante ellos. Le lavó los pies a esos discípulos indignos, pecadores, ingratos y crueles. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos. Y no se puso a llorar al pie de los discípulos, sino les rogó, así como yo les estoy haciendo, a 12 horas. Hermanos, él no iba a empezar su dolor a las 12 horas. Su dolor había empezado, si queremos ponerlo en una forma más tangible y más precisa, 6 días antes. Él había estado viviendo desde el capítulo 12, mi alma está turbada hasta la muerte. Mi alma sufre, está en una angustia indescriptible. Hermano, su angustia, cuando salieron de allí y su frente estaba perlada por el sudor de sangre, hermano, eso no sucedió antes porque no le dio paso. Pero su angustia y su agonía eran tan terribles en ese momento, y en lugar de pensar en él, lavaba los pies a sus enemigos, como Judas, como Pedro, como Juan. Ellos no eran sus amigos. Ellos eran traidores. Ellos estaban egoístamente centrados en a ver qué podían sacar de Jesús. Aún después de su muerte, todavía en una forma grosera e insolente, le dijeron, olvidándose de su dolor y de sufrimiento. De paso, a los discípulos no le importaba el sufrimiento de Jesús. ¿Restaurarás el reino de Israel a Israel en estos días?
eran tan insensibles, pero Jesús todavía en el momento de su mayor turbación, de su mayor dolor, estaba concentrado en ellos. ¿Cómo vives tú tus últimos 6 días? Yo quiero desafiarte a que no vivas maldiciendo a la gente, ni mandando al infierno a los impíos, sino que extiendas tu mano para hacer la misma actividad que Jesús hizo, de rescatar a tantos como puedas. Yo podría estar mandando al infierno a toda la iglesia, como nosotros la decimos, que está en una situación de corrupción terrible, hermano, pero en este momento no estamos para condenar, estamos para extender una mano, porque tú, si esta iglesia está corrompida, es porque tú y yo asistimos a ella. Y en este momento, lo que la gente perdida y corrompida necesita es una mano que lo salve, que lo rescate, unas manos que le lave los pies y que los transforme. Un testimonio bello de bondad, de cariño, de humildad, de sencillez como Cristo Jesús, que en el momento de su mayor agonía, hermanos, 6 días atrás, el dolor se intensificó tanto, pero en lugar de centrarse en su dolor, se centró en atender a aquellos que necesitaban de su camino, de su auxilio, de su verdad. Dice aquí, Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro dice en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermano, ¿sabes que en ese momento Pedro no estaba preocupado por Jesús? De paso, en ningún momento estuvo preocupado. Estaba preocupado solo por él, por el establecimiento del nuevo reino de Jesús, para sacar a los romanos, para aplastar a los sacerdotes, eran muchos de nosotros tratando de mandar al infierno a todos aquellos rabinos, ancianos del pueblo. Muchos de nosotros no estamos preocupados por el programa de Jesús, ni siquiera por nuestra propia vida, si nosotros sabemos que en 6 días vamos a morir. Y aquí ya no estamos a 6 días, aquí ya estamos apenas a 12 horas. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Sabes? En el momento de su mayor agonía, de mayor tribulación, en su momento de mayor crisis, en lugar de preocuparse por él, ¿sabes qué hizo? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero déjame decirte, dice Lucas, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Hermano, en su momento de mayor crisis, Jesús dobló las rodillas para fortalecer la fe y rogarle a su Padre de que esos discípulos indiferentes, egoístas, groseros, insolentes, intransigentes, incrédulos, pudieran salir airosos, pudieran salir adelante. Hermanos, en ese momento Jesús, en lugar de concentrarse en él y maldecir a todos aquellos que lo iban a crucificar, a golpear, a clavar en la cruz, lo iban a latigar, a aquellos que iban a gritar crucificar, en lugar de maldecirlos, trabajaba por ellos, oraba por ellos, lloraba por ellos. ¿Se acuerdan cuando las mujeres iban camino al Calvario, acompañándolo ahí y lloraban? No lloren por mí, no lloren por ustedes y por sus hijos.
Hermano, su preocupación eran ellos. Y hermano, aquí en el versículo 34 del capítulo 13, increíble, increíble, en lugar de sembrar odio. Hoy, hermano, nosotros, hay varios predicadores en nuestro ambiente que predican mandando al infierno a la iglesia y a los pecadores. Estamos sembrando odio, odio, odio. Hay odio entre este grupo y este otro grupo, entre los seguidores de este pastor y este otro pastor. Hay odio, hay odio, hay odio. Hay una tensión grosera e insultante. ¿Y sabes qué cosa hizo Jesús en el momento de su mayor agonía, cuando sabía que los sacerdotes del pueblo, que los sacerdotes de la iglesia, que los ancianos de la iglesia estaban buscando ya el instante, ya tenían todo planeado para ese instante de jueves de noche a las 6 de la tarde para matarlo? Ya sabían qué cosa iba a suceder esa noche. Ya lo tenían todo organizado, ya el grupo de soldados que iban a ir a buscarlo ya estaba listo. Solamente estaban esperando una señal y Judas se las iba a dar. Ya eso todo estaba cuadrado, ya Judas tenía las 30 monedas de plata en sus manos, así que ya estaba todo hecho, ya todo el mundo sabía de los enemigos de Jesús qué iba a pasar. Y en ese momento, cuando él podría decir, ahora que ya sé quiénes son ustedes, se van a ir al infierno, pero con todo y zapatos. Ustedes no tienen perdón ni aquí, ni ahora, ni nunca más. En lugar de maldecirlos, hermanos, ¿sabes qué cosa hace? Un mandamiento nuevo os doy, dice el 34. En su momento de mayor dolor, él dice, un mandamiento nuevo os doy. No que se censuren el uno al otro, no que se digan cuán mal está el uno al otro. Hermanos, nos encanta decir cuán mal están los paganos, los impíos. A nosotros no nos mandaron a censurar a los impíos, a nosotros nos mandaron a rescatar a los impíos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabes que hay gente que me odia porque no predico lo que ellos quieren que yo predique? Pero me odian de verdad y me han mandado notas por Messenger donde me descalifican y me insultan por no predicar. Hermanos, ¿qué espíritu hay en ellos? Obviamente no es el espíritu de la verdad presente, no es el espíritu del evangelio eterno, porque el evangelio eterno es amor. El cielo se rige por una virtud. Dios es amor. ¿Y sabes qué? Un mandamiento nuevo os doy. En su momento de mayor agonía, dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que predicaréis la reforma, en que predicaréis de la bestia, en que mandarán al infierno a los nominales. No dice así, no dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo sé que a algunos de ustedes, aún mis amigos, no les está gustando esto, pues piensa lo que quieras. Yo lo que quiero es sacarte de ese ejército de gente que odia. Hermano, hay odio, hay resentimiento. Hay un espíritu satánico entre nosotros que no es bueno. En el momento de su mayor dolor, en su momento de mayor sufrimiento, ese jueves de noche, ya eso venía desde el domingo. 6 días atrás, hermanos, Jesús estaba sufriendo. ¿Cuánto me angustio? Tengo un sufrimiento, mi alma está turbada, no puedo más. Temblaba por momentos,
Pero en lugar de maldecir, en lugar de censurar, en lugar de corregir, fíjate bien, con violencia, él trataba de corregir con amor. Dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Esto no fue dicho en el sermón de la montaña. Esto no fue dicho sobre la barca. Esto fue dicho cuando su corazón estaba quebrantado, cuando sus pies ya empezaban a percibir las señales de los clavos y sus manos empezaban a temblar porque sabía que el dolor ya venía. Hermanos, los 39 latigazos no fueron un juego para hacer una película. Eso fue real. Eso arrancó pedazos de su cuerpo, dejándolo en una forma tan descarnada, tan tristemente, tan terrible, hermano, que eso provocó dolor, dolor, dolor terrible. Y en ese momento, en lugar de sembrar odio o un espíritu de separación o un espíritu de rechazo en sus discípulos, él sembró amor, amor, un mandamiento nuevo soy, hermano. Vuelvo a repetir, esto no lo dio un sábado a mediodía y después irse a comer felices, no, y dormirse un rato por la tarde, no. Esto lo dijo en su momento de mayor quebrantamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pedro estaba para traicionarlo, Judas estaba para entregarlo, pues él estaba orando por sus discípulos, estaba lavándole los pies a ellos, diciéndoles que la única forma de poder entrar al cielo es en una forma limpia, pura, llena del Espíritu y del amor de Cristo Jesús y del Padre Celestial. El capítulo 14 de Juan fue en esa noche de agonía, hermano. Jesús estaba pensando, fíjate bien, ¿en qué pensaba Jesús en el momento cuando los clavos estaban a punto de llegar? Estaba ahora ya no a 12 horas, ahora estaba a 10, a 8, a 9 horas. A 9 horas de los clavos, a 9 horas de la lanza, a 9 horas de la corona de espinas, a 9 horas, a 8 horas. Estaba pensando, no se turbe vuestro corazón. Y para él turbación era sufrimiento, angustia, dolor. No sufran. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En ese momento estaba pensando cómo dejar cómodos, tranquilos y seguros a sus discípulos, hermanos. En ese momento de su mayor sufrimiento, él estaba pensando en el bienestar de sus discípulos. No lloren. En lugar de que ellos secaran sus lágrimas a él estaba secando sus lágrimas a ellos. Hermanos, esto es lo que hace un cristiano, un verdadero seguidor de Jesús. Alguien que tenga el Espíritu Santo en su corazón, tendrá los frutos del Espíritu en su vida, y aun cuando tenga los clavos en la mano, todavía va a ir sembrando bendición, perdón, cariño, amor, lealtad. Fíjate bien, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Hermanos, qué maravilloso corazón de Jesús. En lugar de estar pasándose la mano por el pecho, por la cabeza, o jalándose los pelos por el sufrimiento que ya estaba sobre él, él estaba pensando en bendecirlos, en curarlos, en sanarlos, en ayudarlos, en darles la seguridad de que el plan valía la pena. En lugar de que ellos se lo dijeran a él se los estaba diciendo a ellos. Y en ese momento, hermanos, les dice, ¿saben qué? Sequen sus lágrimas, guarden mis mandamientos y yo les voy a mandar a otro consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo voy a morir, voy a resucitar y me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, voy a mandarles a otro consolador. Y hermanos, es increíble, y ahora os lo he dicho antes,
de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Y hermanos, en ese instante empieza a darle a sus discípulos el capítulo 15, las notas del capítulo 15, el secreto de la vida eterna, separados de mí. Hermano, ¿en qué momento? Imagínate, el Señor le dio, estás a punto de morir, ¿qué le das a tus hijos? ¿Qué le das a tu familia? Ya faltaban 8 horas, 7 horas. Y allí les dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si tú pudieras entender en qué momento se dio este capítulo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, no estaba pensando en su bienestar, no estaba pensando en cómo curar sus heridas. Él estaba pensando en el bienestar de sus amados discípulos. Hermano, vas a morir. En lugar de estar maldiciendo al mundo y censurando a la iglesia, vamos a bendecir a tanta gente como podamos en el espíritu maravilloso, amoroso de Cristo Jesús. Así muere un cristiano. Así muere un cristiano. No diciendo verdades, sino viviendo la verdad que es Cristo Jesús, con el espíritu de Cristo Jesús. ¿Me estás entendiendo? Fíjate bien, estoy viviendo minuto a minuto lo que Jesús hizo desde el domingo hasta el viernes. Hermano, en ningún momento aquí sale una palabra para maldecir a nadie, a nadie. Y hermanos, finalmente se postra de rodillas en el Getsemaní, y cuando llegan los soldados de la guardia del templo, con toda aquella turba, en gritos insolentes, hermano, Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. Y en lugar de decir Jesús, bueno, algo que les suceda como maldición por lo malo y perverso que están haciendo. No, hermano, en el último momento de su mayor agonía, ya había sacado gotas de sangre. Su dolor era indescifrable, indefinible, indescriptible. Su dolor, hermano, nadie lo ha soportado. En medio de su mayor dolor, en medio de su mayor dolor, agarró la oreja y se la pegó a su enemigo. Hermano, eso es lo que hace un hombre de Dios. No pelear en la iglesia, no en descartar a los que no sirven, sino extender una mano y meterla al corazón de Cristo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Hermano, yo quiero que sepas que cuando tú provocas violencia, odio y rechazo entre hermanos y hermanos, porque ellos son y porque estos son, o porque estos no son, hermano, tú no vienes de Dios. Con todo respeto, tú vienes del diablo. Cristo Jesús sembró amor hasta el último instante, y los de Cristo Jesús generarán amor a los convertidos y a los no convertidos, a los infieles y a los fieles. Hermano, Jesús sembró amor, oró por un pecador como Pedro, por un traidor como Pedro. Hermanos, le lavó los pies a gente que no merecía. ¿Saben una cosa? Los discípulos solamente pensaban en sí mismos, pues en esa gente malagradecida, el Señor virtió todo su amor
todos esos 6 días de la semana, por supuesto toda su vida, pero específicamente sabiendo él que ya estaba 6 días de morir, él estaba pensando solamente en otros, en otros, en otros. Aquí estamos ahora en el capítulo 16. En el 15, él dice, señores, solo permaneciendo en mí. Es el secreto. A ustedes los van a perseguir. No se preocupen. No lloren. Miren cómo estoy viviendo yo mi persecución. Hermano, Jesús nos dio un ejemplo de cómo vivir las leyes dominicales. Hermanos, no es hablando con desesperación y maldiciendo aquí, maldiciendo allá. Hermanos, vivir la persecución es vivirla a la manera de Jesús. Bendiciendo, 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 amando y sirviendo, lavándole los pies hasta los enemigos. Hermano, los van a perseguir, pero no se agobien. Así como el Padre ha estado conmigo, también va a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a mandarles a un consolador que estará con ustedes minuto a minuto. Y hermanos, el 16 es increíble. Les explica la obra efectiva del Espíritu Santo. Pero termina el capítulo 16. Fíjense bien que los discípulos no estaban en esa situación de agonía. Sus discípulos estaban pensando qué lugar iban a ocupar en el trono, allí delante de los romanos y delante de los judíos y de los ancianos del pueblo. En eso estaban pensando, en llenar sus bolsas de dinero, de propiedades. Hermanos, ellos no estaban pensando, bueno, pues yo quiero decirles que cuando ellos más o menos se aturdieron, Él les dice, señores, yo quiero que sepan que ustedes van a padecer persecución, que ustedes van a padecer sufrimiento también, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, esto en lugar de hablar de su sufrimiento, en lugar de hablar de su dolor y de su angustia, él estaba tratando de curar la angustia y el dolor de sus discípulos. Me sorprende. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice el 16:20. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Imagínate, hermano, que en el momento de su mayor dolor ya traía aquí el sufrimiento en su mayor intensidad. Repito, ya había estado de rodillas con la frente perlada de sangre que brotaba de la angustia de su corazón. Él estaba diciéndoles, esta tristeza, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermano, cuando alguien está muriendo en Cristo Jesús, no está pensando en maldecir, en censurar. Está pensando en el gozo que puede manifestar, inyectar en otros una esperanza viva como la de Cristo Jesús. En aquel día no me preguntaréis más. Hermanos, les da el secreto de la efectividad de una relación viva y de una experiencia de oración viva con Cristo Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido. En mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, finalmente los discípulos entienden algo de esto, dice, terminando el capítulo 16, y en el 17 Jesús hace algo indescriptible. Se pone a orar por sus traidores, por sus gentes desleales, por su gente con un mal espíritu, con su gente egoísta, con su gente indiferente, por sus discípulos. Ora todo el capítulo 17. Dice, yo les he dado tu palabra. Está hablando con su Padre. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, ¿por qué oraba?
para que el cielo, para que el Padre le quitara su dolor. No, eso ya había pasado. Si es posible, quita de mí esta copa. Qué terrible momento. Pero en el momento de su mayor agonía, estaba orando por el bienestar y el éxito de sus hijos, incluyéndote a ti y a mí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hermano, nosotros estamos profetizados que vamos a entrar y salir de una gran tribulación. ¿Por qué hacemos tanto escándalo de que la persecución, de que las leyes dominicales, bendito sea el nombre del Señor, de que podamos padecer y sufrir como Cristo sufrió y por el amor a Cristo? Hermanos, estamos haciendo un escándalo tan grande, asustando a todo el mundo, cuando debiéramos sembrar en los corazones de nuestros hermanos el amor y el espíritu de Cristo Jesús. Dice aquí, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Estoy leyendo el 18:12 y 3. Era Caifás el que había dado el consejo de los judíos de que convenía que un solo hombre muriese. Y hermanos, y aquí viene todo este proceso de juicio tan desdenable, tan falso, tan horrible, pero Jesús lo vivió en la garantía de bendecir a otros. Aún en el momento más difícil, Él vivió para bendecir a otros. Hermano, estaba a unos minutos de su muerte. ¿Y sabes qué cosa dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Encargó a su madre con uno de sus discípulos. Pensó en ellos. Y cuando parecía que ya su cuerpo no podía más, y el peso del pecado es demasiado sobre él, clama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero fíjate bien, pasando a esa palabra, dice: hecho es. He terminado. Cruzó el río, llegó a la punta. ¿Y sabes qué cosa lo llevó hasta la punta del Calvario? ¿Qué cosa lo llevó hasta la punta del éxito? Su amor por ti y por mí. Su amor por esta iglesia grosera, desleal, insolente, incrédula, glotona, infiel, traidora, apóstata, que cree que está bien, pero que no está bien. Pues, ¿sabes qué cosa llevó a Jesús hasta el final? Una iglesia como esta. Dio su vida para que toda su iglesia pudiera tener la seguridad de que en el momento final puede tener confianza de que hay esperanza y de que hay salvación. Hermano, si te falta 6 días para morir, yo te invito a que vivas esta vida que vivió Jesús por 6 días. Fíjate bien, vuélvelo a repasar. Lee Juan 12 hasta el último capítulo de Juan. Lee y mira qué cosa fue lo que hizo Jesús. Así muere alguien que va a estar con Jesús por toda la eternidad. Así vive un hombre sus últimos 6 días. ¿Te gustaría morir en beneficio de otros? ¿Te gustaría morir bendiciendo a otros? ¿O como lo hace la mayoría, insultando, peleando, hermanos, sembrando odio? ¿Saben qué? Que hay gente que admira a este predicador y hay gente que admira a este predicador y entre ambos no se llevan. ¿Y sabes qué? Eso no viene de Dios. Eso no viene de arriba, hermano.
te desafío a que vivas los 6 días de Jesús. Si tuvieras que morir por un terremoto en Los Ángeles dentro de unos días, empieza a vivir una vida tan semejante a la de Jesús, lavándole los pies a tus hermanos, perdonándolos, enseñándoles cómo es que se ama, hermano, cumpliendo el trabajo, haciendo lo que corresponde, enseñando, ayudando, sanando, curando, poniendo, devolviendo, haciendo lo que hay que hacer a la manera de Cristo Jesús. Querido, que Dios te bendiga. Si te toca morir dentro de 6 días, te animo a que vivas estos 6 días que Jesús vivió y te desafío para que tú y yo seamos una revelación del amor de Cristo, no del odio de Cristo, sino del amor de Cristo. Y Él murió bendiciendo hasta el último instante. Y cuando resucitó, lo primero que hizo fue pensar en bendecir y en ayudar y derramar su Santo Espíritu de bendición, de fortaleza y de dirección a sus amados. Que Dios te bendiga mucho. Si tuvieras que morir hoy y estás a 6 horas de morir, hermano, todavía hay algo para hacer en el amor de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que Él tenga misericordia de nosotros y que podamos poner en práctica los 6 días amor de Cristo Jesús. De Jesús. Que Dios nos bendiga, que Él tenga misericordia de nosotros y que podamos poner en práctica los 6 días amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a ver si es posible orar. Ya estoy fuera. Vamos a orar, vamos a ver si es posible orar. Ya estoy fuera. Vamos a doblar las rodillas, hermanos. Si no, ya no puedo orar, pero si ustedes alcanzan a escucharme, dobla tus rodillas y comprométete a vivir tus últimos 6 días a la manera de Cristo Jesús. Yo me comprometo. Vamos a comprometernos a vivir a la manera de Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, la verdad es que hemos sido educados para odiar, para censurar, para criticar, para levantar falsos testimonios, para creer a la mentira. Hemos sido educados para atacarnos el uno al otro. Señor, esta es una práctica tan común en nuestra iglesia. Por favor, Señor, perdónanos y permite que si nos quedan todavía 6 días, ayúdanos a vivir la vida a la manera de Cristo Jesús. Que en medio de su más terrible dolor, que en medio de su más terrible sufrimiento, que en medio de su más crítica agonía, Él murió amando, sirviendo, comprendiendo, entendiendo, ayudando, sanando. Señor, ayúdanos a vivir esta experiencia a la manera de Jesús. Permite que su Santo Espíritu, ese maravilloso Espíritu que lo impulsó a Él a vivir esas últimas horas a la manera en que Él lo vivió, bendiciendo, sanando, curando y perdonando hasta el último instante, que lo podamos vivir nosotros también. Alabado sea tu glorioso nombre, bendito seas, y que si tenemos que expirar nuestro último aliento, que podamos en nuestro último suspiro gritarte: he acabado la obra que me diste que hiciese, sembrando amor, bendiciendo y trayendo hasta el último instante a alguien más en amor a los pies de Cristo Jesús. Alabado sea tu glorioso nombre, bendito seas. Permite que mis hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor, puedan ser llenos del amor de Cristo Jesús, y que cuando nos lavemos los pies el uno al otro, no nos los lavemos con los amigos, sino que los lavemos con aquellos que a nuestro entender no lo merecen, pero que el amor de Cristo Jesús los habilita
para ser uno con nosotros en Cristo Jesús. Ten misericordia, ayúdanos a tener esta experiencia y si nuestro último minuto ha llegado, ayúdanos a vivirlo bendiciendo tu sagrado nombre y bendiciendo a todos aquellos que están a nuestro alrededor, incluyendo a nuestros enemigos. Gracias, alabado sea tu glorioso nombre, bendito seas y que tu maravilloso amor sea nuestra más festiva experiencia, nuestro más grande tesoro, nuestra más grande bendición. Alabado seas, hoy y para siempre. Lo agradecemos con todo el corazón, en el dulce, bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro amante y bendito Maestro y Salvador. Gracias. En su nombre lo rogamos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer y que si tenemos apenas unos 6 días, van a estar entrando más huracanes, pero no importa, porque vamos a vivir para bendecir hasta el último segundo. Un abrazo, que Dios te bendiga mucho y nos sane a todos de este odioso mal de rechazo, de maldad con que nos hemos cobijado estos últimos días para hacer de nuestra iglesia una iglesia sanada por el amor de Cristo Jesús. Bendiciones. De maldad con que nos hemos cobijado. Una iglesia sanada por el amor de Cristo Jesús. Bendiciones.